Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para estudiarla diariamente durante la semana que finaliza el domingo 10 de agosto de 2025. Tema: Espíritu. Texto de oro: Juan. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lectura alternada, Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segunda de Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová,
y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Isaías. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La primera exigencia de esta ciencia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mí es espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto: no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor que no sea espiritual. En la ciencia, el hombre es linaje del espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales en el instinto bruto, ni pasa a él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su Padre y la vida es la ley de su existencia. Desde el comienzo hasta el fin, las escrituras están llenas de relatos del triunfo del espíritu, la mente, sobre la materia. Moisés probó el poder de la mente mediante lo que los hombres llamaron milagros. Igual hicieron Josué, Elías y Eliseo. La era cristiana fue introducida por señales y prodigios. Los milagros son imposibles en la ciencia, y en esto la ciencia está en desacuerdo con las religiones populares. La manifestación científica del poder proviene de la naturaleza divina y no es sobrenatural, ya que la ciencia es una explicación de la naturaleza. La creencia de que el universo, incluso el hombre, está gobernado en general por leyes materiales, pero que ocasionalmente el espíritu aparta esas leyes, es una creencia que desprecia a la sabiduría omnipotente y da a la materia prioridad sobre el espíritu. Es contrario a la ciencia cristiana suponer que la vida es o bien material u orgánicamente espiritual. Entre la ciencia cristiana y toda forma de superstición está puesta una gran cima, tan infranqueable como aquella entre el hombre rico y Lázaro. Los antiguos profetas lograron su previsión desde un punto de vista espiritual e incorpóreo, no presagiando el mal ni confundiendo la realidad con la ficción, o sea, prediciendo el futuro desde una base de corporalidad y de creencias humanas. Cuando los hombres están suficientemente adelantados en la ciencia para estar en armonía con la verdad del ser, se vuelven involuntariamente videntes y profetas, gobernados no por demonios, espíritus o semidioses, sino por el Espíritu único. Es prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento que está acorde con esta mente, reconocer el pasado, el presente y el futuro. Según la ciencia cristiana, los únicos sentidos reales del hombre son espirituales y emanan de la mente divina. El pensamiento pasa de Dios al hombre, pero ni sensación ni comunicación pasan del cuerpo material a la mente. La intercomunicación proviene siempre de Dios y va a su idea, el hombre. La materia no es consciente y no puede tener conocimiento del bien o del mal, del placer o del dolor. La individualidad del hombre no es material. Esta ciencia del ser gobierna no solo en el más allá, en lo que los hombres llaman paraíso, sino aquí y ahora. Es la gran verdad del ser para el tiempo y la eternidad.
¿Qué es entonces la personalidad material que sufre, peca y muere? No es el hombre, quien es la imagen y semejanza de Dios, sino la contrahechura del hombre, la semejanza invertida, la desemejanza, llamada pecado, enfermedad y muerte. La irrealidad de la pretensión de que un mortal sea la imagen verdadera de Dios es ilustrada por las naturalezas opuestas del espíritu y de la materia, de la mente y del cuerpo, porque la una es inteligencia, mientras que la otra es no inteligencia. La verdadera vida o mente y su opuesto, la llamada vida y mente material, están representadas por dos símbolos geométricos, un círculo o una esfera y una línea recta. El círculo representa el infinito, sin comienzo ni fin. La línea recta representa a lo finito, que tiene ambos, comienzo y fin. La esfera representa el bien, la individualidad o mente que existe por sí misma y es eterna. La línea recta representa el mal, la creencia en una existencia material autocreada y temporaria. La mente eterna y la existencia material y temporaria jamás se unen ni en símbolo ni en hecho. Una línea recta no mora en una curva, y una curva no se ajusta a una línea recta. Similarmente, la materia no tiene lugar en el espíritu y el espíritu no tiene lugar en la materia. El hombre comprende la existencia espiritual en la proporción en que aumenta sus tesoros de verdad y amor. Los mortales deben gravitar hacia Dios, espiritualizando sus afectos y propósitos. Deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y obtener un concepto más acertado del infinito, a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. Ese concepto científico del ser, que abandona la materia por el espíritu, de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad, sino que confiere al hombre una individualidad más amplia, una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor más expansivo, una paz más elevada y más permanente. La mente mortal, a través de la cual aparece más claramente la verdad, es aquella que ha perdido mucha materialidad, mucho error, para ofrecer mayor transparencia a la verdad. Entonces, como una nube que se desvanece en tenue vapor, ya no oculta más al sol. La conciencia construye un cuerpo mejor cuando la fe en la materia se ha vencido. Corregid la creencia material con la comprensión espiritual y el espíritu os formará de nuevo. Jamás volveréis a tener otro temor que no sea el de ofender a Dios, y jamás creeréis que el corazón o cualquier otra parte del cuerpo os pueda destruir. Del amor y de la luz y armonía que son la morada del espíritu, pueden venir solo reflejos del bien. Bien comprendido, en lugar de poseer un cuerpo material y sensible, el hombre tiene un cuerpo insensible. Y Dios, el alma del hombre y de toda la existencia, siendo perpetuo en su propia individualidad, armonía e inmortalidad, imparte y perpetúa esas cualidades en el hombre por medio de la mente, no de la materia. La única excusa para abrigar opiniones humanas y rechazar la ciencia del ser es nuestra mortal ignorancia en cuanto al espíritu, ignorancia que cede solo a la comprensión de la ciencia divina,
la comprensión por la cual entramos en el reino de la verdad en la tierra y aprendemos que el Espíritu es infinito y supremo. El espíritu y la materia no se mezclan más de lo que se mezclan la luz y las tinieblas. Cuando aparece uno, desaparece el otro. A medida que los mortales empiezan a comprender el espíritu, abandonan la creencia de que hay alguna existencia verdadera aparte de Dios. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.